hermano Licho, Luis Lugo, su esposa, y nuestro hermano José Brizuela. El hermano Licho, y digo porque hoy es un día especial, pasa la historia, creo que eso es lo que vamos a vivir hoy, que en una asamblea que el mismo día que es formada, desde ahí se envían 2 parejas para la obra del Señor. Así es que yo estoy tomando ahora ejercicio, como aquí hay profetas, maestros, sacerdotes, y esta tarde van a tener ejercicio. Con esta vez que me levanto aquí, yo he terminado mi ejercicio en esta visita. Y por eso quiero decir algo y rapidito leer una porción. Empiezo con el hermano Luis Lugo. Él es como un cruzado. Él nació en el Oriente, dejó su juventud en Caracas, se vino a Falcón y ahora va al Zulia. Ha tenido la dicha de tener una buena esposa y tener buenos compañeros. La primera vez que lo vi estábamos construyendo en el local de Chichiriviche, y ahí llegó el hermano Toco con otros hermanos de Pueblo Nuevo, todos muy apreciados. A nuestro hermano José Reira están en el cielo, y con él otros también. Ha tenido la dicha de tener una buena esposa y ha tenido la dicha de tener buenos compañeros. Y en cuanto al hermano José Brizuela, era don Samuel Lucher. Me invitó una vez a visitar las asambleas de Aragua. Llegamos a donde estaban sus padres. Él era un niño. Según él, yo le dije, acuérdese niño que cuando sea grande vamos a predicar juntos. Y mi sorpresa es que cuando un día llegó a Agualinda, él mismo lo contó desde la tribuna, y tengo que decir que fue de alegría y un privilegio. Me ha tocado predicar con él y espero que, si el Señor me permite, volverlo a hacer. Igualmente con el hermano Licho. Deseamos desde aquí que el Señor les guarde. El momento es muy especial y vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles un versículo. Don Eduardo, cuando Dios los anunció, me hizo pensar en esta porción, porque no he rehusado, versículo 27, de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y una porción en Tito, un versículo, capítulo 2, versículo 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es una libertad aquí. Ahora, empezando en los Hechos de los Apóstoles, ahí tenemos esa referencia a los ancianos. La asamblea está naciendo. Creo que una de las cosas que pone en angustia a los predicadores, los misioneros, los siervos del Señor, es el momento de pensar en los responsables de una nueva congregación. Eso cuesta, eso no es tan fácil. Tiene que venir, como hemos leído, que los ponga el Espíritu Santo. Hay canales, pero es una de las cosas que preocupa. Y rogamos a los ancianos de la asamblea pensar en esto. Los nuevos responsables, pues, de una asamblea que nace,
tomar en cuenta la palabra de Dios, que el ministerio viene del Señor y que el ser reconocido como ancianos o como cualquier otro ministerio que se reciba del Señor no es libertad para nosotros estar por encima de ninguno. Joven aún tuve el privilegio pues de ser aconsejado y después apoyado para ayudar en lo que pudiera con los ancianos de la asamblea donde me congregaba. En ese tiempo entonces aparecía uno de cada asamblea como el corresponsal, no era sino a quien iban a llegar las cartas. Era la dirección, pero eso se malinterpretó en algunos casos y algunos creyeron que tener este ministerio, aparte de ser responsable, era el anciano principal. Estaba por encima de todos y eso no aparece en la Biblia. Y en ese tiempo llegó un hermano y me dijo, bueno, ya usted tiene toda la libertad en la asamblea, porque usted es el jefe de los ancianos. Y yo le dije, ¿y dónde consiguió usted eso? Está diciendo, porque el Señor me guarde de yo ser jefe. La iglesia no es un lugar donde se ejerce jefatura. Es un lugar donde por la Biblia nos enseña a llevar a cabo este ministerio, ojalá fuera con temor y temblor. Reconociendo pues que el príncipe de los pastores, como hemos oído, pagó el precio por aquella perla preciosa. Se dispuso a hacer la obra que el Padre le encomendó y fue hasta la cruz. Y ahí canceló por la culpabilidad de un mundo perdido, específico por todos aquellos que llegan al pie de la cruz y se convierten al Señor. Entonces el apóstol Pablo está responsabilizando propiamente delante de Dios en una reunión que había cuando posiblemente ya él no iba a estar más con ellos, pero dejaba con ellos una tremenda responsabilidad. Eso sí es cierto. Para los que en las asambleas son reconocidos como tal, eso es una tremenda responsabilidad, porque ese es un ministerio que lo imparte el Señor. Si no es así, creemos que va a ser muy difícil que ese ministerio perdure. Pero le rogamos a los responsables de la asamblea, y aprovecho para todas las asambleas, cuidar del pueblo del Señor. Llama la atención que el apóstol esta vez no está hablando de maestros, de ancianos. Está utilizando la palabra obispo, que es un emparejador. Un emparejador es el que se encarga de que en una construcción como esta no falte nada. Y felicitamos al que diseñó el local por la frescura. Una multitud como la que tiene dentro y no sentimos tanto calor. Pero eso es un obispo. Un obispo en la asamblea con tal responsabilidad es uno que está pendiente de que no falte nada. Entre esos que la palabra, como hemos leído en Tito, no falle, no falte. Es uno que tiene libertad para tratar todos los temas que se necesita tratar para que el pueblo del Señor esté sano espiritualmente, como hemos oído. No es uno que se abstiene de hablar de esto, de aquello, porque él lo practica. Es una persona temeroso.
es uno que hace de su casa la copia de la asamblea y que en su propia casa el pueblo del Señor lo visita y siente libertad, el ambiente, esa atmósfera espiritual. Uno percibe cuando uno se acerca a un hermano maduro, cristiano, uno siente que hay esa afinidad y la bendición de estar con esa persona. Que uno siente que tiene cerca de sí un sacerdote con quien puede tratar cualquier tema, cualquier situación. Los ancianos van a tener que tener pecho de sacerdote. Y recomendamos en ese caso a pensar bien en eso de escudriñar. Escudriñar no es buscando saberle la vida todo en detalle, no, porque usted puede contaminarse con eso. Es de uno que está pendiente del joven, de la joven, de la anciana. Es uno que sabe exactamente cuál es la situación que vive cada hogar del pueblo del Señor. No es ajeno a los problemas de los redimidos. Es uno que muchas veces no duerme toda la noche. Quizás el apóstol Pablo con esto pudo pensar en descansar al dejar con ellos aquella tremenda responsabilidad. Pero para ellos que en sí oyeron aquella enseñanza, aquella exhortación, pudieron llevar al corazón con firmeza para llevar a cabo todo aquello que se necesita en una congregación, pensando que es un candelero que ha sido encendido, tiene sus lámparas, y las lámparas necesitan el cuidado, el debido cuidado, y las lámparas necesitan el aceite, y necesitan encenderlas. Y si esta asamblea como un candelero tiene sus lámparas, cada uno de los que se va a congregar aquí, hembra o varón, es una lámpara. Y donde está debe dar la luz que se imparte aquí. Y rogamos que el Espíritu de Dios con libertad imparta esa enseñanza, las doctrinas. Que los hermanos, que en muchos casos no son ancianos, pero que el Señor los levanta y pueden dar una enseñanza con libertad, pueden hacerlo. Y ese molde de los responsables, de ahí va a salir el modelo del resto del pueblo del Señor. Y así como sean los ancianos, van a ser los demás. Por eso es que, viendo bien desde las Escrituras, el Espíritu de Dios apunta a los responsables. El apóstol había dejado las bases, había fundamentado la obra del Señor de acuerdo a lo que Dios pide como práctica de una iglesia, que es, en ese caso, en una forma local, como se ve. La iglesia existe en dos aspectos. La iglesia universal, todos los que sean salvos son parte de la iglesia universal. Y la iglesia local, que es el cuerpo que se ve. Todos debemos ser como hemos oído, porque se lee un solo libro. Así sea en la China, en la India, ahí está el libro y de ahí sale el modelo. Entonces por eso es que se anhela pues y se cuida, no tanto la forma para alcanzar cantidad, sino calidad, hermanos. Y en cuanto, para terminar, seguimos orando
Deseamos que el Señor levante hombres de Dios. Esto no es tan fácil. ¿Cuánto cuesta? Y tenemos necesidad en Venezuela, como este acto que vamos a vivir hoy. Vamos a tener uno el 3 del mes que viene, mediante el Señor, si no ha venido antes, por el hermano Héctor y su esposa, en la región de Caracas y Miranda, y las asambleas que componen ese cuerpo de congregaciones, para encomendarlos para la República Dominicana, Santo Domingo. Y oramos porque el Señor les lleve, les guarde, les ayude, les guíe. Estaba pensando en la ley, enseñaba que los levitas no debían de recibir herencia, ni tener parte entre las tribus. Y específicamente dice que la herencia de ellos era Jehová. Para los misioneros, la herencia es Jehová. Tenemos más nada aquí. Hay un recurso muy limitado, porque el Señor lo mandó a los primeros discípulos a no llevar alforja ni nada. Una de las cosas que sorprendió a Goliat es cuando David se iba a enfrentar con él sin las armaduras, porque las defensas están en el Señor. Todo lo que vamos a necesitar en la vida de peregrinaje está en el Señor. Él tiene la provisión. Él abre las puertas, y si no es así, entonces es una forma de conocer que el Señor no ha enviado a tal persona. Rogamos para los que obran en trabajos pioneros. La obra pionera cuesta más. Necesitamos pioneros que entren en las partes áridas, vírgenes, donde otro no ha puesto su pie. Y ejemplo tenemos de las asambleas que trajeron el glorioso evangelio a nuestra nación. Agradecemos al Señor. Termino diciendo que es un día de alegría por ver lo que estamos viendo y vivir lo que estamos viviendo. Pero es un caso que especialmente debe de alegrar el corazón de don Eduardo Smith y su esposa. Porque ver una asamblea constituida no es fácil, pero es parte de la obra, lo más grande. Es como cuando se toma un lugar, una posesión. Oímos de una embajada del cielo en la tierra. Esto aquí es del Señor. Este lugar, el derecho de los que se congregan aquí y otros que vengan, traen una recomendación que se desprende de este libro, porque este lugar está llamado a ser un lugar santo, aparte. Estamos agradecidos al Señor por ver la asamblea establecida. Y esperamos que el Señor nos siga ayudando para ver otras asambleas establecidas, aún en un tiempo tan difícil como el que vivimos. Creo que solo el Señor nos va a librar de que pensemos en un tiempo extremo, pero el Señor, que es el dueño de su mies, Él la va a guardar. Que el Señor prospere su palabra.